Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez y les hablo de la ciudad de Bucaramanga, invitándolos en este breve tiempo para seguir considerando la expresión o la pregunta que Jesús hace a sus contemporáneos, preguntando quién dice la gente que soy. El círculo es amplio, luego el círculo es más íntimo con los apóstoles, pero es una pregunta que trasciende a todas las generaciones y las interpretaciones. Las respuestas que se dan han desfigurado mucho de lo que es Jesús. Y entendemos que es parte de esa revelación de lo que se ha llamado el canon del Nuevo Testamento. 2, 3, 4, 5 siglos sin que pudiera todavía tenerse lo que nosotros tenemos hoy como los evangelios y las cartas apostólicas y las cartas universales y otros que componen el Nuevo Testamento. Así que se divagaba mucho, se exageraba mucho, habían diferentes posturas, unas en forma de herejía realmente que atacaban a la persona de Jesús. Y bueno, poco a poco se fue configurando de cierta manera una sola idea. Pero no crean, no fue tan solo así. Todavía, hoy en día, se sugieren diferentes formas de abordar la pregunta de quién dice la gente que es Jesús. Para nosotros como creyentes tenemos las escrituras y a ellas es que acudimos para definir cualquier cosa que esté por allí nebulosa y en los márgenes y quedarnos en la que la palabra dice. Jesús es Dios. Y esto para nosotros es un eje definitivo en nuestra fe. No creemos en un mero hombre que vino y se hizo profeta y anunció cosas del reino de Dios. Algo más estaba en él desde la eternidad y que se nos dio en esa encarnación, en la persona de Jesús, pero que vuelve a la eternidad precisamente sin perder, o diría yo de alguna manera, más enriquecido con la experiencia entre nosotros. En el relato de la Anunciación sobre el nacimiento de Cristo, el evangelista Mateo cita al profeta Isaías 500 años antes. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. La persona en quien se cumple esta profecía es concebido virginalmente en el vientre de María, es llamado el unigénito de Dios, el Hijo del Hombre, Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Muchos títulos se desprenden ahí. Y desde allí, desde esa profecía, se empieza a investigar entonces por qué Isaías está hablando de alguien que vendría de una manera corporal. Está pasando el tiempo, se van revelando las cosas y el apóstol Pablo, quien era un defensor fuerte del monoteísmo judío, ahora incluye en la divinidad a Jesús. Cuesta trabajo porque algunos piensan que son dos dioses y cuando se menciona el Espíritu son tres dioses. Dios es uno, solo que su revelación nos es dada mediante pasajes como este y mediante la persona de Jesús, lo que él mencionó en su ministerio. El pasaje menciona Filipenses 2, 5 al 11, muy conocido entre los creyentes, pero que trae unos detalles que vale la pena mencionar para el tema. Pablo escribe acerca del origen celestial de Cristo, si es que hay un origen, porque Él es eterno, pero su relación con la divinidad en la eternidad. Y también habla de la encarnación, habla de la humillación, habla de la muerte y también habla de esa exaltación a la gloria. Pablo comienza diciendo, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí hay unos detalles bellos que tienen que ver con el idioma griego y las raíces y todo esto, las cuales no voy a mencionar por tiempo y porque pudieran ser agotadoras para analizar. Pero lo que nos ha llegado a nuestro idioma, palabras sencillas, nos pueden ayudar a entender un poco más.
Lo que Pablo está diciendo, hay tres frases o tres expresiones mejor interesantes. El cual siendo, esa palabra siendo viene para traducirse como existiendo en la eternidad, siendo en forma. La expresión en forma de Dios denota la naturaleza íntima de Jesús en la naturaleza misma de Dios, con todos sus atributos. No vino a ganar ningún atributo de Dios mientras era hombre, los tenía todos. Y no los perdió completamente mientras estaba ah, hablándonos acerca del Padre. Y no los volvió a recuperar. Seguían estando allí de una manera atemperada y de una manera prudente, digámoslo así, en donde Cristo no iba a usar toda esa forma de Dios para salvarnos, sino lo hizo a través de su humanidad para ofrecernos la participación de la naturaleza divina. Así que el ser igual a Dios también es muy interesante. Debemos prestar mucha atención aquí, porque Jesús no está considerando ser igual a Dios como una usurpación de la divinidad. No, esa naturaleza de Dios, el rango, la gloria, su majestad, siempre ha correspondido a Dios y por tanto pertenecen a Jesús. Jesús, de alguna forma, como he mencionado ya en la expresión anterior, se ha humillado, se ha negado usar toda esa divinidad en ese proceso de redención. Y esto cuesta trabajo y es lo que causa ciertas oscuridades en las interpretaciones que se dan acerca de Jesús. Así que Cristo puede ser llamado Dios, al igual que el Padre, sin que esa designación constituya una blasfemia. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 9, Pablo enumera los privilegios de la nación de Israel diciendo esto. De ustedes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Indudablemente el apóstol identifica al Mesías como Dios manifestado en carne. Por supuesto que ese texto enfatiza en la humanidad, en la deidad también, algo que ocurre regularmente en el Nuevo Testamento. Otro pasaje que es de importancia en este tema es la referencia del Salmo 4:6. En ese texto, Dios se dirige al Hijo llamándolo Dios también. Tu trono, hablando del Cristo, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este mismo pasaje es citado luego por el escritor de Hebreos para demostrar precisamente la preeminencia de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés y sobre todas las formas y figuras en que Dios quiso expresar su voluntad. Según el escritor de la epístola, Jesús es preeminente por las siguientes razones. Primero, es el heredero de todo, es el creador del universo, es la revelación absoluta de Dios, ha purificado a su pueblo de pecado, cosa que solo Dios puede hacerlo. Ha sido exaltado a la diestra del Padre y como hijo tiene que ser de la misma naturaleza con el Padre y es específicamente llamado Dios por el Padre Celestial. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, reitero, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y ya no estoy citando el Salmo, estoy citando Hebreos, capítulo 1, versículo 8. En realidad, son muchos los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús es específicamente designado como Dios. Hubiese sido una fragante blasfemia si los escritores del Nuevo Testamento, escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, hubiesen atribuido a Cristo el título de Dios si en realidad no lo fuese. Sería absolutamente inexplicable que hombres con un concepto tan elevado de Dios como los apóstoles y con una reverencia tan profunda hacia el Antiguo Testamento hubiesen dedicado todas esas expresiones de edificado a un mero hombre. Hay algo más en ese Jesús de Nazaret, carpintero. Hay mucho más en aquel que murió en la cruz como si fuera un delincuente.
es Dios mismo. Nos cuesta trabajo el misterio, pero nos acercamos a Él con piedad. Nos acercamos con humildad y reverencia para aceptar lo que la palabra de Dios nos enseña. Gracias por compartir el programa y participar los otros. Estaremos pendientes porque seguiremos conversando acerca de esa pregunta que Jesús hace y que todavía necesita una respuesta en los corazones de aquellos que no van a las Escrituras y que escuchan otras conjeturas. Bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.